¿Qué tal, amigos? Aquí otra vez don Álvaro Villar, el papá de Lalo Villar. Y miren, hoy traemos una historia muy, pero muy macabrona o muy terrorífica. Don Álvaro. Hoy en este video, ¿quién cree que se va a aventar la historia? ¿O quién creen que les va a contar la historia? Pues nada menos que doña Leti, la de los consejos de la jefa. Hoy se va a contar una historia muy terrorífica. Con ustedes, doña Leti. Muchas gracias. Gracias por tu presentación. Bueno, yo les quiero platicar lo que me pasó a mí hace... ¿Cuántos años más o menos hace que fui a Portugal? 2, yo creo que 2. No, yo creo que 3. No, 3, hace 3 años. 3 años. Resulta de que pues sí, gracias a Dios tuve la dicha de ir a Portugal a ver a Nuestra Señora de Fátima. Iba con mi primo y unas amistades que conocimos que ellas venían de Monterrey, que era un grupo de personas que se iban a reunir en un... hay como conventos, ¿no? De religiosas donde uno puede hospedarse y sale más barato el hospedaje. Cuando me dice mi primo, oye Leti, las reservaciones, si quieres tú en grupo quedarte en habitaciones o con una persona o tú sola. Le dije, no, con otra persona. Yo sola no, mejor con otra persona. Le dice, está bien. Bueno, pues llegamos a Portugal y la habitación que me dieron a mí, pues dijeron, luego va a llegar la que se queda con usted. Bueno, pero nunca llegó, me tocó sola en la habitación a mí. Y las otras 2 amiguitas que fueron de Monterrey, ellas sí se quedaron, pues creo con otras habitaciones. Era como uno lo quisiera, ¿no? Si querías quedarte en grupo, donde había 10 personas, había varias camas y ahí te quedabas, o si no tú sola, o con compañera. Bueno, resulta de que pues a mí me tocó sola. Lo que no les ha dicho doña Leti, que son excursiones religiosas que se hacen con varias personas que van a ver a la Virgen de Fátima. Nos daban conferencias, pláticas. Fue invitado un periodista a contarnos la historia de las apariciones de la Virgen, de los pastorcitos. Fuimos ahí a donde estaba la Virgen. También fuimos donde se tuvo las apariciones, que le llaman el Via Crucis. Y ahí, recuerdo que también ahí mismo nos celebraba misa, nos daban pláticas. Y había un jovencito ahí también, donde a la hora de que rezábamos el rosario o estábamos en la misa, él dice que tenía revelaciones de la Virgen. Entonces él nos empezaba a hablar y decía lo que la Virgen le contaba, ¿no? Pero para esto estábamos en una charla. Entonces dice el expositor, ¿no? El que estaba ahí hablándonos, dice, ya los vi un poco cansados, era en la noche. Dice, ya los vi un poco cansados, creo que ya voy a terminarla para que se vayan a dormir. Pero antes de que se vayan a dormir, dice, miren, traigo este crucifijo, nos enseñó un crucifijo, donde dice, tiene 7 reliquias de 7 diferentes santos. Dice, pues vengan aquí el Padre para que se vayan a dormir, les va a dar la bendición y besen el crucifijo. Entonces, pues eso empezamos a hacer, dice, pero por orden. Primero los de esta banca, luego los de esta, y así. Entonces yo estaba de la primera fila a la que sigue. Entonces empezaron a mano izquierda, se empezaron a parar, iban, les daba la bendición al Padre con el crucifijo y si querían se iba saliendo, ¿no? Y fue la primera fila y luego ya enseguida iba a seguir la de nosotros. Y vi que la de la primera fila no se paraba. Entonces algo le dicen que la viera a la señora que estaba adelante de mí y dice, déjenla. No hay problema. Entonces pues, digo, pues ¿qué le pasa? ¿Por qué no se para a recibir la bendición? Y empecé a ver que empezó así a moverse de la silla, pero empezó a moverse, pero empezó a gritar muy feo. Y empezó a hacer, ay, yo digo, ¿qué pasó, no? Y toda la gente se paró y empezó así, y empezó a hacer así,
y de lo mismo que se empezaba a mover, se cayó de la silla y empezó ya ¡ay! Con unos gritos así muy feos. Y digo, pues, ¿qué pasa, no? En eso también corre un padre hacia ella y la empieza y corren varios señores y la empiezan a agarrar porque se empezaba como a revolcar así muy feo y le empiezan a agarrar las manos y los brazos, pero empieza así a hablar muy feo, una voz ronca fea, y entonces un padre va y la empieza a agarrar y le digo, tranquila, tú, ¿quién eres? Le decía, ¿quién eres? Y nomás gritaba muy fea y luego veía que le quería pegar al padre, se le dejaba ir y le quería pegar y le decía, quítate. Y el padre le echaba agua bendita y la agarraba y ella lo único que hacía era lo quería golpear, lo golpear, y él le decía, dime quién eres. Y ella no contestaba y llega otro padre, se quita la estola y se la pone, pero se revolcaba y gritaba muy feo y todos los que estábamos ahí rezando, y Santa María Madre de Dios, pero espantados, muchos corrieron y se salieron. Estaba poseída la señora. Estaba poseída. ¿Ustedes creen en eso? Hay gente que está poseída. Hoy en día todavía suele suceder. Pues ya no le decía nada, pero con el agua bendita y con la estola y haciéndole oración, todos empezamos a hacerle oración, se empezó a tranquilizar la señora, porque muchos también corrieron, como allá en la casa de las religiosas hay una capillita, se fueron a la capilla a hacer oración, otros ahí pues rezábamos, pero todos espantados. Me acuerdo que mi primo me dijo, Leti, reza un salmo, abre la Biblia. Y yo abrí la Biblia y ya me dijo qué salmo rezara y empecé a rezar ese salmo, o el Magnífica también, y ya se empezó a controlar la señora y se quedó quieta, y ya le trajeron una silla y se sentó, yo atrás de ella, no me movía, me quedé ahí completamente inmóvil y nomás rezando. Me dio mucho miedo, ¿no? Porque sí salían voces muy feas de ella. Voltea a ver a mi primo y le dice, tú me caías mal cuando te vi, me caías mal, pero ahora ya no. Y ya él se compuso. Y había para esto tenían dos casas las religiosas, una enfrente y otra de este lado y allá enfrente. Entonces yo me quedé en la donde estaban las pláticas, y le preguntan a ella, ¿con quién veniste? Dice, sola. Dice, ¿y dónde estás? Dice, yo estoy allá enfrente. Y nos dice el coordinador, dice, ¿quién quiere ir a quedarse a dormir con ella? Yo no, dije, no, yo no. Contestó un señor, yo. Dice, no, hombre, no. Dice, una mujer, y una muchachita de Jalisco fue la que dijo, yo me voy a quedar. Dije, ay, qué valiente, ¿no? Porque ella sí se quisiera quedar a dormir con ella. Mi primo es sacerdote y nos quedamos en el tercer piso. Y cuando nos fuimos a dormir, las señoras que conocimos que de Monterrey, pues andábamos juntas con ella, ¿no? Entonces conmigo y yo con ellas. Cuando nos subimos al elevador se sentía, pero una cosa así fea, como todo silencio, no sé, se sentía algo feo, ¿no? Que presentía esto como que se sentía algo horroroso, no sé. Y luego ya esa noche, yo dije, ¿por qué no llegó mi compañera? Yo aquí estoy sola en mi habitación, me daba miedo, ¿no? Y a un lado pues estaba el cuarto donde se quedó mi primo y la otra amiga en el otro, y la otra está al fondo. Le hablé por teléfono a uno de mis hijos y empecé a platicar con él, porque pues los horarios eran diferentes, ¿no? De allá hasta acá son unos diferentes, entonces allá ya eran las 11 de la noche y aquí eran como las 4 de la tarde, ¿no? Más o menos. Ajá. Entonces yo empecé a platicar con él y le empecé a platicar lo que había pasado, y dice, ay, mamá, ¿no te da miedo? Le pues sí me da miedo, porque pues gritaba muy feo la señora. Y ya cuando terminamos de hablar, pues lo que hice fue poner videos para quedarme dormida, porque tenía mucho miedo y ya me quedaba dormida. Entonces como eso de las
7 de la mañana oí que tocaron el cuarto de mi primo, y le dicen, y que algo así le dijeron, oí voces, y sí se levantó y se fue. Y a la hora del desayuno, pues ya nos platicó mi primo, es que se puso mala otra vez, creo que se llamaba la señora Claudia. Ella venía de Argentina, pero se había casado con un español y creo que estaba viviendo en España. Y de España fue ella allá a Portugal a ese, como un retiro, era como un retiro, ¿no? Estábamos en el desayuno y me dice mi primo que le tocaron, le dijeron que se había vuelto a poner mal Claudia y se fue a verla cómo estaba. Entonces dice que en cuanto entró, que empezó la señora así a gritar muy feo y que decía, ay, vienes, lárgate, lárgate, y que lo quería escupir y que le quería pegar, y él empezó a hacer oración y le empezó a echar agua bendita y le empezó a hacer mucha oración y que le decía, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y decía que era, pues, que era Satanás el que traía, ¿no? Adentro, decía, estoy Satanás. Digo, ay, ¿no te dio miedo? Dice, pues sí me daba miedo. Y es que le decía, soy Satanás y vengo por ti, cura maldito. Para esto también había un señor español, también él siempre acompañaba a Rafa y como que siempre también a la señora. El otro día nos tocaba ir a donde hicimos un Vía Crucis donde hubo otra aparición de la Virgen y nos fuimos caminando y rezando las estaciones del Vía Crucis y este español iba siempre con Claudia, siempre la llevaba del brazo y Claudia siempre quería ir al lado de mi primo y yo iba atrás de ella cuando la empecé a escuchar que iba contando una historia. Cuando ella se compuso, en la primer plática, le empezó a decir mi primo le empezó a decir, ¿qué tienes algún problema o por qué? Dice, no, ¿has ido con brujos? No, con hechiceros, no, ¿te has jugado a la ouija? No. Dice, entonces, ¿tienes algún problema? Decía, no, ni con mi esposo, ni con mis hijos. Dice, ¿tus papás? Y fue donde dijo, sí, mis papás eran brujos. Y dice que sus papás la consagraron a Satanás. La consagraron desde niña a Satanás, por eso ella tenía esos problemas. Cuando íbamos en el Vía Crucis, ya cuando se terminó el Vía Crucis, ya iba platicando ella, oí que iba platicando con este señor que siempre la llevaba del brazo, que siempre estaba muy atento al español, y le decía que ella, que tenía así problemas y que ella en una ocasión fue con un sacerdote a que le ayudara, ¿no? Porque pues así de repente se ponía mal. Dice que ese sacerdote le dijo que fuera a otra parroquia donde había un sacerdote que era exorcista, que ella le iba a ayudar. Dice, pero ve. Entonces dice que ella cada que quería ir a ver a este sacerdote exorcista, que no faltaba que pasara, siempre pasaba algo y no podía ir. Que también le dijo al sacerdote que eso lo platicara a alguien que no lo callara, que se lo platicara a alguien que tuviera mucha confianza. Lo que les he dicho yo, platiquen lo que les pasa, platiquenlo. Si algún engendro del mar se les mete, platíquenlo cuando estén tranquilos. Cuando lo tengan encima, no, porque no pueden platicar, odian a todo mundo. Cuando no lo tengan y que estén en paz, platiquen y digan qué es lo que tienen. Y sí, dice que ella lo platicó y que en la plática también ella le dijo que fuera con ese mismo sacerdote, que fuera. Y sí, dice, yo tengo que ir con este sacerdote. Y dice que cuando ella llegó ahí a la parroquia, que le preguntó por ese padre y que le dijo, sí, está en tal lado. Y que cuando llegó con él, que le dijo, ¿por qué vienes hasta ahora? Y se quedó, ¿cómo sabe este hombre, no? Que yo iba a venir. Dice, te estaba esperando desde hace tiempo. Y este padre parece que le sacó
o le hizo El el exorcismo. exorcismo y le sacó demonios, ¿no? Pero que todavía tenía otro más. Dice, te queda otro más fuerte. Y él la mandó a ese retiro, le dijo que fuera ahí a Fátima, que iba a ir este joven que tenía revelaciones de la Virgen y que ahí le iban a ayudar, porque iba a ir otro padre exorcista. Exactamente, también venía un padre exorcista que venía él de Roma. Después ahí mismo, en ese lugar, ella al ratito como que se quedó dormida, ya no pudo, se le cansaron las fuerzas y se quedó dormida y todos bien asustados, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y ya nos dijeron, es un descanso que ella tiene. Váyanse, dice, regrésense ya a comer porque ya era la hora de la comida. Dice, regrésense y ahorita se quedó ahí un padre, dice, ahorita nosotros llegamos con ella. Ya llegamos, ya llegó ella y decía que se sentía bien. Y ya el otro día íbamos a ver, ese día en la noche, estuvimos en misa. Y dice, ella le platicó a mi primo que vio una sombra blanca que pasó una sombra blanca y que le dijo que en la casa de Lucía, que así nomás oyó que dice, en la casa de Lucía. Pues no supimos y al otro día íbamos a ver la casa donde Lucía, que fue una de las niñas, de las videntes de la Virgen, Lucía fue la que duró más años y ella murió ya grande, porque los otros dos pastorcitos, tanto Francisco, Lucía, Jacinta, Francisco y Jacinta murieron chicos. El otro día fuimos a ver donde vivieron los pastorcitos, los videntes de los mensajes de la Virgen. Entonces en la casa llegamos al pueblito, estábamos viendo, yo me acuerdo que yo entré y estaba grabando con mi celular donde ella dormía, sus cosas que tenía, sus fotografías, su ropa, su cama, todo estaba ahí, ¿no? Estaba yo grabando con el celular y de repente que escucho un grito, ¡ay! Así muy feo, ¿no? ¡Ay! Dice la carrera que salimos hacia afuera y ahí ya la tenían a ella sentada en la entrada, dice que no pudo entrar. La tenían sentada, rodeada y agarrada ahí para que no se golpeara y todos rodeados atrás, alrededor de ella, ¿no? Se oía la voz de ella que decía, ¡ay! Te asustaste, ¿verdad? Te asustaste, tenías miedo. Pero una voz así maquiavélica, que dice maquiavélica, así muy fea. Maquiavélicamente. Y ya Dios dice el Padre, a ver, todos vénganse, vamos a rezar a las primeras 3 Aves Marías. Va a salir, te vas a ir. Dice, pero vamos a rezarla calmada, porque esa vez que estamos todos, Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora, por Dios, bien rápido. Y Dios dice el Padre, no, deben de hacerlos bien tranquilos, calmadas y con mucha devoción. Y gritaba horrible. Y a las 3 Aves María se quedó callada. Y dice, ya salió. Dice el Padre, ¿no? El español que siempre, él el que la cuidaba, que no se fuera a golpear y X. Entonces él dice que él estaba ahí. Después nos platicó, como fuimos de los primeros que llegamos del grupo, fue Jaime, ya me acuerdo que se llama Jaime. Entonces en el desayuno después nos dijo Jaime, dice, se me quedaba viendo a mí y me decía, tienes miedo, ¿verdad? Te doy miedo. Y que a él le decía eso, ¿no? Dice, imagínense nada más. Y mi primo le decía, no la veas a los ojos, no la veas. Y dice que ya se agachó y no la veía. Y esa ocasión ya cuando se quedó callada, después ella nos platicó que vio algo negro que salió hacia arriba y que 2 manos lo agarraron y lo metieron hacia abajo. Ya cuando llegamos ahí al convento, iba Claudia, se puso mala, se le bajó la presión, se veía muy mala, la tuvieron que llevar al hospital. Eso fue en la tarde y en la noche, el mismo día regresó ya del hospital y me acuerdo que todos llegaban y la abrazaban y le decían, ¿cómo estás, Claudia? Bien, gracias, estoy bien. Y un padre, el que venía de España, que es exorcista, nos dijo, ya salió. Vi que todos la abrazaban y le decían, y yo me daba miedo, ¿no? Pero dije, bueno, pues es que ella no es, ¿no? Y fui y la abracé
Y luego se me queda viendo y me dice, me tenías miedo, ¿verdad? Me tenías miedo. Le digo, no, ¿No tenía miedo? no. Estaba temblando. Fueron unos de los últimos días cuando ella salió bien y que se iba a regresar y la iban a acompañar pues alguien que vivía cerca de donde ella estaba, porque estaba en España, pero de España venían varios de diferentes lugares. Juntos de España, ajá. Y para esto, Jaime, él cuando también él nos dice que él tenía que tomar el tren, que él no se iba en avión, que él tomaba el tren, que lo dejaba cerca de su pueblo, donde él vivía en España. Entonces después él manda un video, ese video nos lo mandaron después a todos, ¿no? Para que le escucháramos su testimonio de él, su vivencia. Testimonio. Entonces él platica y dice que él tenía también mucho miedo y también sentía esa cosa fea, la que presencia se sentía, de algo. ajá, la presencia de algo, de alguien. Entonces dice que cuando él iba a agarrarla para que no se golpeara, que sí tenía mucho miedo, y cuando me decía, me tienes miedo, que él la estaba viendo a los ojos y que mi primo le dijo, no le veas, si llega hecho la vista. Pero dice que cuando él regresó, que en la estación del tren, que él sentía algo feo, y dice que él tenía mucho miedo y que del miedo que tenía él se quería aventar a las vías del tren, pero que algo lo detenía y que empezó a hacer oración porque sentía mucha desesperación y quería aventarse al tren. Dice que después no, esto no es cosa buena, y que empezó a hacer oración y ya regresó a su pueblo, fue con el padre a que lo ayudara y dice que ya estaba mejor. Y después Claudia también se comunicó con mi primo y le dijo que sí, que ya estaba bien, que ella lo que estaba haciendo muchas obras de caridad, ayudándole a un sacerdote a visitar enfermos, a contar su experiencia. Bueno, ella no tuvo la culpa porque dice que sus padres eran brujos y se la ofrecieron a Satanás. Nos decía un padre también que muchas veces que no es bueno ir con brujos porque ahí mismo se te puede meter, según tú limpias, y lo que se pasa es que se te mete el diablo ahí, que no es bueno eso. Pues sí, porque se trae uno los demonios a su casa. Son cosas muy peligrosas. Muy peligrosas, dice, no, nunca vayan a limpias ni a brujos, dice, porque allí es donde está Satanás y ustedes se lo traen a su casa. Y ya después todos platicando nuestras experiencias decían que sí se sentía la presencia de alguien, que se sentía mucho miedo, que sí, pues sí que fue, pues todos nos asustamos, ¿no? Pero algo paranormal, o sea, algo que no puedes ver, algo que sientes la presencia, pero no la ves. Sientes la presencia, pero no se ve. Aquí lo principal es eso, que no acudamos a esos lugares para que no pase algo. Y que cuando vean eso, pues alguna persona que sienta cosas así, que vaya con un sacerdote que sea realmente un exorcista. No cualquier sacerdote lo puede hacer. Pasa que si la persona que está exorcizando se voltea, corre al padre, o lo quiere golpear, o le quiere pegar, o lo quiere ahorcar, y hasta lo puede matar si se suelta a donde la tienen amarrada. Sí, porque porque no es la persona que está ahí, sino es lo que trae dentro. Porque como tres hombres la agarraban a ella y decían que tenía una fuerza. Después dieron su testimonio que tenía mucha fuerza, que no sabían. Una mujer y 3 hombres agarrarla y no podían. No es su cuerpo de ellos. Hay otro espíritu metido en ese mismo cuerpo. Sí. Pero un espíritu del mal. Bueno, muchachos, pues miren, esa experiencia fue la que vivió doña Leti. Son personas que ya van con el mal adentro y van a la fe las mueve para que les saquen lo que traen dentro, porque quieren vivir en paz, no son felices. Entonces no acudan ustedes a centros de limpia ni exorcismos que ustedes presencien. Nada de eso debe ser muy privado. A la persona que exorcizan debe ser muy privado, para que la persona que vaya adentro, que es mala, salga y no se vuelva a meter en otro cuerpo. Y hoy que doña Leti, de los consejos de las jefas, se atrevió a contar la historia que ahí traía, fíjense, a mí creo que me la platicó a medias, yo no la sabía cómo había sido.
Solo sabía que había vivido una cosa de esas, pero nunca me había platicado cómo era. Entonces aquí les dejo mi canal. Si gustan ustedes suscribirse, dejen un comentario, compártanlo para que a alguien, si le sirve estos comentarios, pues tome algo de ahí. Aquí les vamos a dejar otro videíto de esos maquiavélicos que don Álvaro pasa, para que sigan ustedes espantándose. Gracias por dejarme entrar a su casa sin haber tocado la puerta. O gracias por habernos dejado entrar a su casa y hacer que pertenezcamos a su familia. Eso Muchas nos da gracias. más gusto. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por ver nuestros videos. Gracias por venir a vernos. Gracias por tomarse la foto. Nos vemos la próxima. Y feliz Día de los Fieles Difuntos del 2020.